Atención, riverplatenses, porque la noticia que el Monumental no quería escuchar estallado, y no es un rumor de fichajes, sino una purga total ordenada por el propio Marcelo Gallardo, y el spoiler que detiene el corazón del hincha es que el muñeco se hartó, se cansó de la indisciplina encubierta y del bajo rendimiento con soberbia, y la consecuencia es inmediata, drástica e innegociable. El descarte fulminante de al menos 2 jugadores que le faltaron el respeto al club y al vestuario, y el comunicado interno con Stefano Di Carlo fue claro, sin grises, sin segundas oportunidades, y los nombres que encabezan la lista negra de salida ya están confirmados y tienen fecha de vencimiento en el Monumental. El juvenil con proyección que se creyó figura, Galarza, y el mediocampista de la discordia, Fonda, y la historia va más allá de estos dos. Porque la furia de Gallardo ha destapado una olla a presión con más enojos en el vestuario con jugadores de peso que no cumplen las exigencias, y el costo de la ambición y el cansancio del entrenador nos lleva a un escenario caótico donde River Plate debe hacer una limpieza estructural que va desde la cantera hasta el banco de suplentes, y mientras el club se desangra por las salidas forzosas, ya tenemos noticias confirmadas sobre los refuerzos de emergencia que Gallardo le ha pedido a la dirigencia. Nombres tapados que buscan tapar los agujeros que la indisciplina y la purga han dejado en el plantel, y la pregunta que te hacemos es directa. ¿Es esta la purga que River necesitaba para reencauzar el camino ganador, o es el inicio del fin de un ciclo donde el técnico ya no tiene paciencia para nadie? Suscríbete, comenta y acompáñanos a desentrañar la verdadera razón detrás de la furia de Gallardo, una historia de soberbia, vestuario roto y decisiones inminentes. El detonante final que rompió la paciencia de Marcelo Gallardo fue un acto de indisciplina que, si bien no fue masivo, representó la gota que colmó el vaso de un entrenador que ha tolerado demasiado los últimos meses, y el foco de la discordia recae directamente sobre Galarza y Fonda, 2 jugadores con perfiles muy diferentes, pero unidos por un mismo destino, la puerta de salida de River Plate. Y el caso de Galarza, el juvenil que prometía ser una solución en el lateral derecho, es el más doloroso, pues representa el fracaso de la cantera ante la falta de humildad, y el rumor que circula en los pasillos del Monumental es que Galarza, tras un partido donde fue suplente, tuvo una reacción desmedida ante un miembro del cuerpo técnico, una falta de respeto que trascendió la simple frustración y que fue catalogada por Gallardo como un ataque directo a la autoridad del club, y su rendimiento errático en los entrenamientos y la sensación de creerse más de lo que sellaron su destino. Una historia triste de un talento que se perdió por el camino de la soberbia juvenil, y Gallardo no perdona la indisciplina que atenta contra la cultura del sacrificio que él ha construido con mano de hierro, y por ello, su comunicación a Di Carlo fue que Galarza es intransferible pero irrecuperable, y su salida debe ser inmediata, ya sea por venta o por préstamo. El caso de Fonda es diferente, más complejo y con un trasfondo de bajo rendimiento crónico con exigencias contractuales desmedidas, y Fonda, un mediocampista que llegó como una apuesta de recambio, nunca logró asentarse en el esquema de Gallardo, mostrando una falta de adaptación táctica y una lentitud en la toma de decisiones que exasperaban al entrenador. Pero el acto de rebelión de Fonda fue más sutil, una guerra silenciosa con el cuerpo técnico a través de su agente, y la dirigencia de River recibió un ultimátum de mejora salarial o una salida forzosa del club, un movimiento que, en el contexto de un rendimiento lamentable, fue interpretado por Gallardo como una burla y una falta de respeto total a la camiseta y a la institución que le paga, y la respuesta del muñeco fue categórica. Si quiere irse por dinero, la puerta está abierta, pero el club no negocia bajo presión, y Fonda se suma a la lista de jugadores prescindibles cuya salida debe concretarse en este mercado de pases. ¿Y crees que Galarza y Fonda merecían una segunda oportunidad con Gallardo, o hizo bien el muñeco en cortar de raíz la indisciplina? Déjanos tu comentario. La lista de la purga no termina con los 2 rebeldes, y la furia de Gallardo ha alcanzado a un jugador que ha sido objeto de deseo en el pasado, el talentoso, pero inestable, Benjamín Galopo, y si bien Galopo no tuvo un acto de indisciplina tan flagrante como Galarza o Fonda, su caso es el de la decepción absoluta ante la falta de compromiso y la inconstancia en el rendimiento, y Galopo, que estuvo en la órbita de River Plate en varios mercados, finalmente llegó con una expectativa altísima. Pero su integración fue nula, su sacrificio defensivo inexistente, y su aporte ofensivo esporádico, y Gallardo, que confió en él, se hartó de su actitud pasiva a los entrenamientos y de su incapacidad para entender el sistema de juego de River, un sistema que exige intensidad total y entrega innegociable, y la sentencia de Galopo es de descarte estratégico. El club no puede permitirse tener un jugador de alto costo con bajo rendimiento que además no genera ambiente de vestuario, y su salida, si bien no es una purga por indisciplina, es una decisión táctica que busca sanear las finanzas y liberar un cupo para un jugador que sí se comprometa con la causa, y el sacrificio de Galopo es la crónica de una decepción anunciada que expone el error de fichaje de la dirigencia, pero que Gallardo corrige con mano dura. La purga de Gallardo va más allá de los nombres propios, y es un mensaje interno que busca restablecer la autoridad del entrenador y la cultura de la exigencia en el vestuario,
y el enojo del muñeco se extiende a más jugadores de peso que no están cumpliendo con las expectativas y que han mostrado una actitud de displicencia en momentos clave de la temporada. Y los rumores apuntan a ciertos veteranos que, por su alto salario y su historial en el club, se sienten intocables, y el último partido fue el detonante final. Gallardo observó una falta de intensidad de la marca y una ausencia de compromiso en la presión alta que lo llevaron al límite, y su comunicación a Di Carlo fue una demanda de limpieza profunda, exigiendo una revisión de los contratos y una llamada de atención severa a los jugadores que están por debajo del nivel. Y el muñeco no quiere un vestuario roto, pero tampoco quiere un vestuario cómodo, y el clima de tensión es palpable en el Monumental. Todos saben que nadie tiene el puesto asegurado y que la furia de Gallardo es el juicio final para cualquier jugador que ose desafiar la cultura de la exigencia. ¿Y crees que hay más jugadores de peso en River que deberían salir por bajo rendimiento o falta de compromiso? Dinos quiénes crees que están en la lista silenciosa de Gallardo. La comunicación entre Gallardo y Di Carlo es constante y de máxima urgencia, y el presidente de River Plate se ha puesto a disposición del entrenador para ejecutar la purga y gestionar las salidas forzosas, pero la tarea no es sencilla, pues implica negociaciones contractuales complejas y la búsqueda de destinos para jugadores que, si bien son talentosos, están saliendo por la puerta de atrás, y Di Carlo debe hacer malabares para mantener la imagen del club y evitar que la purga se convierta en un escándalo mediático que devalúe a los jugadores, y el mandato de Gallardo es claro: sacrificio cero en lo deportivo, máxima ganancia en lo económico, y la prioridad es Galarza, cuya salida se busca por venta definitiva a un club europeo o mexicano, para recuperar la inversión y enviar un mensaje claro a la cantera: la indisciplina se paga con la salida, y para Fonda y Galopo, la opción más viable es el préstamo con cargo y opción de compra obligatoria, ya que su salario es alto y su valor de mercado está a la baja por el bajo rendimiento, y la dirigencia de River se encuentra en una encrucijada financiera. Debe deshacerse de los errores de fichaje y financiar los refuerzos de emergencia que Gallardo exige, un doble desafío que pone a prueba la capacidad de gestión de Di Carlo. La consecuencia táctica inmediata de esta purga es la creación de agujeros en la plantilla que Gallardo debe tapar con refuerzos de emergencia y soluciones internas, y la salida de Galarza deja al lateral derecho con una falta de recambio que obligará a Gallardo a apostar por el juvenil de la cantera o a reconvertir a un mediocampista en esa posición. Una solución temporal que genera inestabilidad defensiva, y la salida de Fonda y Galopo deja al mediocampo con una falta de creatividad y una dependencia excesiva en Enzo Pérez y el binomio Barco-Echeverri, y Gallardo sabe que no puede depender eternamente de la veteranía de Pérez, y su demanda de refuerzos es una demanda de equilibrio y experiencia en la mitad de la cancha. Y el muñeco necesita un ancla defensiva que pueda darle descanso a Pérez y un volante mixto que pueda suplir la creatividad que se perdió con Galopo, y la presión sobre los juveniles que se quedan es ahora insoportable. Todos saben que su rendimiento debe ser inmediato y que no hay margen para el error, porque el sacrificio de la cantera es el costo de la ambición del primer equipo. El rumor creíble y la noticia confirmada que ha llegado a las oficinas de River Plate es que Gallardo y Di Carlo están en la búsqueda de 3 perfiles de refuerzo que deben ser cerrados con urgencia para tapar los agujeros de la purga, y el primer objetivo confirmado es un lateral derecho con experiencia internacional, un jugador que pueda competir de igual a igual con el titular y que tenga la solidez defensiva que Galarza nunca le dio, y el nombre tapado que ha sonado con más fuerza es el de un defensor sudamericano que juega en la Liga Española, un lateral de mucha marca y proyección ofensiva controlada, cuyo fichaje sería una apuesta de Gallardo por la seguridad defensiva que se perdió con la purga, y el segundo objetivo confirmado es un volante central con buen manejo de balón, un 5 que pueda ser el reemplazo de élite de Enzo Pérez, un jugador que combine la garra defensiva con la visión de juego que el mediocampo de River necesita, y el tercer objetivo es un volante mixto con capacidad de gol, un jugador que pueda suplir la creatividad perdida de Galopo y que tenga la agresividad ofensiva que Gallardo exige en sus internos, y la dirigencia de River ya está en negociaciones secretas con los agentes de estos 3 perfiles, sabiendo que el tiempo apremia y que la purga de Gallardo debe ser compensada con refuerzos de jerarquía. ¿Y qué jugadores de la Liga Sudamericana o Europea crees que encajan en estos 3 perfiles que Gallardo está buscando? La historia de Galarza y Fonda no es nueva en el fútbol, y la indisciplina encubierta siempre ha sido un enemigo silencioso de los grandes entrenadores, pero el ciclo de Gallardo es especial. Es un ciclo de máxima exigencia donde la cultura del sacrificio está por encima de cualquier talento individual, y el muñeco ha demostrado en el pasado que no le tiembla el pulso para sacar a jugadores de peso que no cumplen con las reglas, como pasó con algunos jugadores de experiencia en otros momentos de su ciclo. Y la furia de Gallardo es el mecanismo de autodefensa de un entrenador que sabe que su legado se basa en la disciplina y la humildad, y el mensaje al vestuario es claro: nadie está por encima del club, y el que ose faltarle el respeto a la camiseta o al cuerpo técnico tendrá la puerta de salida abierta de par en par. Y esta limpieza estructural busca reafirmar la autoridad de Gallardo y reencauzar el camino ganador de River Plate, un camino que se había desviado por la comodidad y la soberbia de algunos jugadores.
El contexto actual de River Plate es el de un equipo en transición que necesita reafirmar su identidad y recuperar la intensidad que lo llevó a la gloria, y la purga de Gallardo es un llamado de atención a todo el plantel. Se acabaron las segundas oportunidades, y el muñeco exige un compromiso total con la causa, y el clima de tensión en el vestuario. Si bien es negativo en lo inmediato, es necesario a largo plazo para reafirmar la cultura de la exigencia, y la directiva de Di Carlo tiene el desafío de gestionar el caos y financiar los refuerzos sin desmantelar las arcas del club, y la posible venta o préstamo con cargo de los 3 jugadores purgados, Galarza, Fonda y Galopo, será una prueba de fuego para la capacidad de negociación de Di Carlo, que debe obtener el máximo beneficio de una situación de emergencia, y la presión del hincha es total. Todos esperan que la purga se traduzca en victorias y que los refuerzos de emergencia sean de jerarquía indiscutible. La situación de Boca Juniors, el eterno rival, es un factor clave en este escenario, y el Xeneize está al acecho, observando con detenimiento la crisis de recambio de River Plate, y la salida de Galopo es una victoria estratégica para Riquelme, que podría intentar aprovechar la oportunidad para fichar a alguno de los jugadores purgados si Gallardo no logra colocarlos en el exterior, una jugada de mercado que sería un golpe moral sin precedentes, y Boca Juniors sabe que la fragilidad de River en el mediocampo y la defensa es su mayor debilidad, y el superclásico se jugará con la presión extra de que el Xeneize intentará exponer los agujeros que la purga ha dejado a la plantilla millonaria, y Riquelme, con su fría estrategia, buscará capitalizar el caos de River Plate para reafirmar su hegemonía en el mercado y en lo deportivo. El análisis deportivo de la purga es claro: River Plate pierde talento, Galarza y Galopo tienen potencial, pero gana en compromiso y disciplina, y Gallardo está dispuesto a sacrificar talento por actitud, una filosofía que le ha dado resultados en el pasado. Y el muñeco sabe que el esquema de River funciona mejor con jugadores comprometidos que con jugadores talentosos pero soberbios, y la integración de los refuerzos de emergencia será la clave del éxito de este nuevo ciclo. Si los 3 perfiles de jerarquía llegan y se adaptan rápido, River Plate recuperará el equilibrio y la intensidad que perdió, pero si los fichajes son errores de casting, la purga de Gallardo se convertirá en un boomerang que golpeará al propio entrenador. Y el muñeco está jugando una apuesta de riesgo total donde el éxito o el fracaso dependen de la capacidad de gestión de Di Carlo y la disciplina del vestuario.